Estamos comenzando nuestra charla, nuestra conversación, nuestra entrevista, nuestra interview de todos los días, en este caso con la legisladora porteña por el Partido Nuevo Encuentro, periodista Gabriela Cerruti. ¿Seguís siendo periodista? Sí, sigo siendo periodista, escritora. Periodista, escritora. ¿Te seguís? Muchas vidas. Te seguís definiendo, te sigue definiendo el término periodista. Me sigue definiendo, sí, absolutamente, sí. Y la idea Igual de también siempre fui política mientras hacía periodismo, sí. Digo, nunca, yo creo que fui las dos cosas toda la vida. Todas las cosas. Ejerciste la política. Sí, a ver, soy militante política desde los 16, 17 años. ¿En qué agrupación? En aquel momento en el Ateneo de Perón, que era lo que era la Juventud de Intransigencia y Movilización en el 83. A ver si el peronista en el 83 hay que bancársela, ¿eh? Movimiento, a ver, intransigencia y movilización, a ver, para, me estoy haciendo memoria. 83 yo tenía 13 años, pero mirá que yo te tengo Muso, te tengo FUP, te tengo varios de aquella época. Sí, a ver, intransigencia y movilización, te digo. Vicente Leonidas Sáenz. Claro. Nilda R. Sí. Y se me acabaron los nombres. Es que, no, era una agrupación rara, el Cancagullo. Sí. Era una agrupación rara porque era la agrupación donde, de alguna manera, todos los que venían del exilio, de la cárcel, sí, o los ex-montos, no lo que eran los montos que iban al PR, pero los cercanos a la juventud peronista, terminaban ahí. Pero, por alguna razón desconocida, como que el líder nacional de esto era Vicente Sáenz. Era Filo Monto, digamos. Claro, que no tenía nada que ver Vicente Sáenz con lo que era... A ver, porque yo recuerdo eso, que Vicente Sáenz además terminó siendo una expresión del peronismo más conservador. Más conservador y más ortodoxo. El peronismo tiene sus vericuetos. Tiene esa cosa media rara. Vos sabés que yo tengo el recuerdo, porque Sáenz se opone históricamente, Sáenz toma Estado Público para mi generación, ponele, en el año 85, 84, 85, cuando se produce ese histórico debate con Dante Caputo, el famoso... La nube de V, un debate fantástico. Estuvo muy bien ese debate, la verdad que estuvo muy bien. Digamos, uno lo recuerda siempre en la clave del humor, pero estuvo muy interesante ese debate. No, fue un súper debate. Fue un gran debate. Y el jefe de la oposición en ese momento... El jefe de la oposición, o el jefe de los que se oponían al tratado con Chile. Y después hubo un plebiscito, digamos. Después hubo un plebiscito. Un plebiscito, una gran jugada de Alfonsín, ¿no? Sí, pero bueno, ves ahí, por ejemplo, o sea, la conducción del PJ estaba en contra y todos nosotros votábamos el sí, en el plebiscito, del acuerdo, digamos, con Chile, digamos. Ahí ya como empezó a haber una había sectores del peronismo que votaban a favor, ¿no? Que, la mayoría, creo que menos, ¿no? Lo que terminó siendo la renovación. Acompañaban a... Ya en ese momento Sadi era el jefe de la ortodoxia peronista y empezaba a formarse la renovación, que primero fue por afuera del PJ y después termina siendo el PJ. ¿no? Gran jugada de Alfonsín esa la del plebiscito. Alfonsín tuvo algunas cosas que estuvieron bien. Para todos nosotros fue como la generación, por eso yo cuando murió Alfonsín el año pasado, que estábamos como todos muy melancólicos, decía, bueno, fue nuestro... el momento en el que fuimos felices, en que descubrimos la política, que salimos a la calle, que debatíamos, que nos matábamos en la universidad, digamos, fue un momento de participación política fuerte, importante. Después yo creo que también tiene que ver con la frustración de toda esa generación, lo que fue el Felices Pascuas, y para mí en particular, más que, no sé si para toda mi generación, esa vez que nos convocaron a la plaza porque teóricamente iba a haber un golpe de Estado y apareció Zurruy y anunció la economía de guerra, ¿no? Entonces esa plaza de la economía de guerra para mí fue como la gran desilusión de la generación que se metía en política en ese momento. Yo tengo la teoría con respecto a lo que vos decís, porque vos das dos episodios, ¿no? Lo de la economía de guerra, que es el plan austral, claro, digamos, que es el cambio del gobierno de Alfonsín, digamos, que se va a Grispun y Concepción, digamos, que es el sector más heterodoxo del alfonsinismo, que Alfonsín y el radicalismo en general tiene un problema con la plaza llena, digamos, con el pueblo movilizado, no sabe qué hacer con esa energía, digamos, el pueblo movilizado en la calle, la plaza llena le genera, no le cuesta ir para adelante, le cuesta ponerse adelante. Bueno, es que los manda a la casa, yo tengo una metáfora un poco vulgar que no la voy a decir, pero los manda a la casa mal. Bueno, es que nunca lo había pensado de esa manera, pero la verdad es que las dos grandes plazas del alfonsinismo terminaron con una frustración muy grande, con Alfonsín diciendo exactamente lo contrario de lo que la plaza esperaba que dijera. Digamos, y no era que los mismos jóvenes, las coordinadoras en ese momento, sí, y todos salían muy frustrados de esas plazas. Yo tengo amigos de la coordinadora que en el año 87 con el intento de golpe de Aldo Rico, que me decían, nosotros estábamos en el Ministerio de Acción Social, que es el Ministerio de Salud actual, ¿no? El que está ahí en la 9 de julio, donde hizo el renunciamiento de Evita, es el lugar histórico. Nosotros estamos esperando para ir a donde haya que ir, a hacer lo que haya que hacer, digamos. Sí. Estábamos esperando el llamado de la historia. Absolutamente. Bueno, esa vez yo ya estaba dentro de Campo de Mayo, porque ya era periodista, era jovencita, pero ya era... ¿En qué medio? Estaba trabajando para la Agencia de Noticias Argentinas.
Adentro del campo de Mayo. Adentro del campo de Mayo. Había un grupo de periodistas. Había un grupo de periodistas. En realidad nosotros habíamos ido a la puerta y en un momento, yo tenía, no sé, 20 años, creo 21, una cosa así medio ridícula, y estaba con unas medias de nylon, de lycra comunes y una pollerita cortita. Era muy jovencita y había ido a ver qué pasaba, me mandaron afuera. Y de repente el rico abre la puerta del campo de Mayo y dice que entren los periodistas que estaban afuera. Y somos los que nos quedamos ahí adentro los 3 días, porque no se podía ni entrar ni salir. Con lo cual, durmiendo sobre el pastito mojado con mis mediecitas y mis taquitos. ¿Y qué tenías además? Y yo debía tener 20 en ese momento, claro, en el 87, 21. Las medias y la pollerita ayudaron. Ayudaron. No, pero lo que era ridículo es que no estaba preparada para cubrir, 3 días de golpe militar, no tenía la menor idea de lo que se trataba, era muy jovencita. Y siempre me acuerdo, en un momento determinado, Rico nos llama para hablar como si fuera una especie de conferencia de prensa, y está diciendo todo lo que él quiere, qué sé yo, y en un momento ofrece caramelos. Y yo tenía 20 años, y digo, yo no acepto caramelos de un golpista. Adentro del campo de Mayo, ¿entendés? Rodeada de todos, fue hasta los 10 minutos. Esta nena, sacámela. A 10 minutos más, me perdí la llegada de Alfonsín, el helicóptero y todo, porque me echaron de Campo de Mayo, porque me agarró el ataque de chica de la JP, yo no acepto caramelos de un golpista. Y fue muy fuerte, además, que Alfonsín vaya, se suba a un helicóptero. Alfonsín era presidente constitucional, con un apoyo importante en ese momento, ¿no? Sí, pero la verdad es que, ellos lo quisieron mostrar como qué valiente Alfonsín, y para todos nosotros fue como la rendición de Alfonsín. Ante como una persona que no tenía ningún tipo de legitimidad, digamos, ¿no? En ese sentido, yo después estuve al lado de Menem en el momento, trabajando también en el momento del otro levantamiento cara pintada, y vos veías la otra actitud. Eso para mí es la gran diferencia entre el peronismo y el radicalismo. Fue el 3 de diciembre de 1990, claro. Me acuerdo perfectamente la fecha, y te voy a dar un dato más. Ese día presentaba Soda Stereo Doble Vida en el Estadio Obras, me acuerdo perfecto porque yo estaba ahí. Este es otro que tiene muchas vidas. No, me acuerdo eso, me acuerdo de Alfonsín, y me acuerdo de la decisión de Menem. Menem que había pactado con los carapintadas. Menem que había pactado con los carapintadas y, el tipo sentado en la casa de gobierno diciendo, bombardeen, o sea, o se rinde, o rendición incondicional, o les bombardeamos, estaban en el Libertador. El tipo no tenía ninguna duda, no dudó un minuto, no le importaba que era amigo, lo amenazaban, lo extorsionaban, le decían que iban a contar las relaciones de Seinelin con Zulema, todo, y el tipo no se le movía un pelo, decía, o rendición incondicional o bombardeamos. Es más, creo que él dio la orden de fusilarlo a Seinelin y después lo convencen en contrario. Lo pararon, el tipo quería fusilar en la Plaza de Mayo a Seinelin, o sea, un loco en cuanto a los procedimientos democráticos y todo lo demás. Ahora, hablando con la cuestión de la autoridad, el tipo no dudaba en ningún momento, digamos, jamás se le hubiera ocurrido ir él, como fue Alfonsín, a hablar y a negociar y a mostrarse débil frente a los que venían avanzando. Fue el principio del fin del gobierno de Alfonsín, un poco eso, ¿no? Yo creo que sí, que además fue la gran ruptura con lo que era en ese momento el apoyo popular y el apoyo de las diferentes generaciones de los pibes más jóvenes, digamos. Para mí fue una frustración muy grande ver a gente como Freddy Storani en ese momento, la gente que era más piola, de la coordinadora y qué sé yo, y votando la obediencia de vida, el punto final. La verdad es que todo lo que fue, nosotros habíamos tenido una gran contradicción desde el peronismo en su momento, porque obviamente todos apoyábamos los juicios y todo lo que estaba llevando adelante, cuando el peronismo en su momento había pedido la amnistía y la conducción del peronismo. Y la verdad es que fue como la gran frustración, porque la gran bandera de Alfonsín eran los derechos humanos. Entonces haber pactado en esa bandera fue como la gran ruptura, ¿no? Aunque yo creo que para la gente es mucho peor la hiperinflación y la situación económica, pero para los militantes y para los que participábamos, la gran derrota fue... Todo el tiempo que tuvo que pasar para que Alfonsín sea reivindicado. Alfonsín se fue 6 meses antes y durante 2 años y medio fue casi... A ver, es duro decirlo, pero casi como un muerto político, digamos, no podía salir a la calle. Sí, parecía, y se presentó después a elecciones y no le fue demasiado bien. No, nunca recuperó... Nunca recuperó del todo. Después hubo esta cosa que tiene la Argentina tan rara, que es que tuvo la internación aquella, que estuvo a punto de morirse, y ahí accidente. Fue un accidente en Río Negro. En el sur, y ahí entonces hubo como un reconocimiento, digamos. Pasó al Fuerza Raúl, ¿no? Absolutamente. Eso fue... Creo que en el 99, no estaba en el gobierno de Fernando de la... También son los ciclos de la política, ¿no? Como que se había pasado el momento del peronismo y el menemismo y volvía el péndulo hacia el radicalismo. Y Menem fue ahí trabajás en Página 12. Con Menem trabajaba en Página 12, yo empecé en Página cuando empezó Página. Cuando empezaste Página y empezaste a seguirlo a Menem, ya como candidato a... No, en realidad la historia es un poco divertida, porque obviamente todos los que eran los capos de Página 12 seguían a el gobierno, que era el radicalismo, y los que seguían al peronismo, los que eran los periodistas más grandes y más importantes, cubrían a Cafiero, que era el que iba a ganar una interna y que iba a ser el próximo presidente. ¿Quién era en ese momento el periodista que seguía a Cafiero? La periodista que seguía a Cafiero en ese momento era Silvia Mercado. Silvia Mercado, que ahora está fuera del periodismo y todo, pero era como la periodista de política en ese momento y seguía a Cafiero.
Después había otro, estaba Alberto de Arriba, bueno, había otros periodistas. Y yo era una piba muy jovencita que entonces me mandan a seguir a este